testeó a solo ver... ¿Cómo? Ah, perdón, ahí me está dando el aviso de que está empezando a grabar. A solo 2 meses y pico de haber comenzado la pandemia. Ahora bien, teniendo en cuenta esta relevancia, resulta fundamental, antes de adentrarnos concretamente a las nociones jurídicas que de alguna manera deberían acoplarse o empezar a congeniarse con lo que es la Revolución 4.0, que entiendo que en el marco de este curso ya algo deben haber hablado, tenemos que empezar a definir en qué tipo de sociedad estamos para que el comercio electrónico de alguna manera tenga sobrevida, o sea, sea posible. Desde hace mucho tiempo se está hablando que estamos en presencia de lo que Zygmunt Bauman eh, estudió muy bien, que fue la sociedad de consumo, ¿no? Muchos hablan que fue a partir de mediados del siglo XX, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que a medida que ha ido evolucionando el tiempo y la historia, vemos que esta sociedad de consumo se ha ido intensificando, llevándonos hasta este momento presente, donde hay un consumismo prácticamente extremo y con una significancia muy particular. Pero lo importante es tratar de definir por qué decimos que estamos en una sociedad de consumo y si eso de alguna manera condiciona la producción normativa y la interpretación de esas normas que se han ido generando. Estamos en una sociedad de consumo fundamentalmente porque el énfasis de la sociedad está en el hecho de consumir. Y Zygmunt Bauman lo explicaba muy bien al momento de comparar la actual sociedad de consumo con lo que era la antigua sociedad de los trabajadores, ¿no? Una sociedad que tenía más que ver, sobre todo con nuestros antepasados, probablemente nuestros Agua. abuelos, donde puntualmente el Sí, eje de todo el ahí va. entramado social estaba... Perdón, escuché a alguien levantó la mano, preguntó algo. No, doctor, era Les un decía, esa micrófono que sociedad del acaba de trabajo... silenciar. ¿Mm? Bien. Esa sociedad del trabajo, donde fundamentalmente el eje estaba precisamente en el hecho de trabajar. ¿En qué sentido el eje de esa sociedad del trabajo estaba allí identificada? En que el trabajo era una suerte de calificador social. ¿En qué sentido? No era lo mismo trabajar, por ejemplo, en el sector financiero que trabajar en el sector rural o en el sector industrial. Eso provocaba una ubicación dentro de lo que eran las clases sociales de aquella sociedad del trabajo y, sobre todo, forjaba vínculos, forjaba acceso a los bienes y servicios. De alguna manera, el trabajo nos determinaba un lugar en la pirámide social y en ese entramado. Por el contrario, cuando hoy hablamos de una sociedad de consumo, el énfasis está puesto en el consumo y fíjense ustedes que ya no está enfocado en cómo generamos los ingresos para consumir. La sociedad del consumo genera nuestra ubicación dentro de esta sociedad en función de lo que consumimos. No cómo lo consumimos, no qué media entre el deseo y el hecho de consumir, sino que lo que consumimos de alguna manera, y acá no estoy haciendo absolutamente ningún juicio de valor al respecto, sino que por lo contrario estoy haciendo simplemente una cuestión muy descriptiva, pero el hecho de consumir tal o cual bien o servicio, de alguna manera nos da un lugar en el mundo. Fíjense que hoy por hoy los consumidores, o muchos de los consumidores que integran esta sociedad, están muy preocupados por lo que se consume, fundamentalmente para a partir del consumo tratar de generar algún tipo de interacción social. De alguna manera somos una suerte de producto consumible, y esto lo digo muy entre comillas. ¿Por quién vamos a ser consumibles? Bueno, por el resto de los individuos de esta sociedad. Zygmunt Bauman reconoció una serie de factores o de pilares que sustentaban esta sociedad de consumo y que de alguna manera permitían la reproducción de este sistema. En primer lugar, la publicidad, es decir, esta generación permanente de necesidades que son innecesarias, o sea, ese deseo aspiracional en donde las diferentes técnicas del marketing continuamente nos ponen delante de nuestras narices. Por otro lado, la moda, es decir, esta reproducción prácticamente temporada a temporada, que no solo se identifica con la industria textil, sino con absolutamente
todos los bienes de consumo que se ubican en nuestra sociedad. Uno lo puede ver en los restyling que hacen de algún tipo de automotor, la renovación de las modas que tienen que ver con el sector de los inmuebles. Permanentemente la moda está atravesando a todos estos bienes o servicios de consumo en la forma precisamente que son presentados a la sociedad. Y por último, Sigmund Bauman recordaba que lo que ha permitido la reproducción permanente de este sistema es que prácticamente la totalidad de los bienes de consumo pueden ser adquiridos a través del crédito, a diferencia de lo que sucedía en nuestra sociedad o en la vieja sociedad de productores, donde estaba la concepción de que primero ahorro para luego consumir. Hoy el crédito lo que permite es, en definitiva, adelantar un placer futuro al presente, digamos esto prescindiendo de la noción jurídica del crédito que nos han enseñado sobre todo en Derecho Civil 2, cuando estamos haciendo nuestra materia de grado. Estoy hablando de los derechos de las obligaciones. Pero el crédito permite que cada individuo de esta sociedad de consumidores consuma independientemente de que tenga el flujo de ingresos para hacerlo o no. La pregunta es si seguimos estando en la sociedad de consumo que describió Bauman. Y en términos generales uno podría definir o podría aseverar que sí, pero la realidad es que la sociedad de consumo, a partir de la irrupción de la revolución 4.0 en nuestro medio, se ha visto profundamente trastocada. Trastocada en términos de generar una mayor intensidad en el hecho de consumir. La revolución 4.0, que tiene muchísimas particularidades, por ejemplo, como nunca antes en la historia, permite que tal vez 5 o 6 generaciones con características muy definidas y muy disímiles a la vez entre sí, convivan en el mismo medio. No es lo mismo ser un baby boomer, hijo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que ser un sujeto perteneciente a la generación X o la generación Z, en el sentido de ser un nativo digital. Pero lo cierto es que los algoritmos están provocando una intensificación de ese acto de consumir en su sentido más significante de que es una situación o un hecho que va más allá de la mera subsistencia. Hoy vemos que los algoritmos, utilizando los datos personales de cada uno de nosotros, recordemos que en la República Argentina tenemos una ley de datos personales, pero que fue dictada en el año 2000, y vaya, se ha corrido agua bajo el puente, como dice el refrán, en el mundo, lo que ha cambiado la sociedad, lo que ha evolucionado la digitalización. Existe hoy por hoy en discusión un proyecto legislativo de una nueva ley de protección de datos personales. El mundo tiene una suerte de faro, por si se lo quiere denominar de alguna manera, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Un modelo muy similar tiene Brasil, pero la realidad es que el tratamiento de datos personales en conjunción con los algoritmos no paran de perfilarnos, no paran de darle una mayor certeza para quienes son los proveedores de esta sociedad de consumo. Y básicamente, perdón, estoy escuchando a alguien, se le abrió el micrófono, parece. Y les decía, y permanentemente es como aquel coto de caza donde ese algoritmo nos conoce más que nosotros mismos y ponen delante de nuestras narices lo que queremos consumir y que prácticamente parece irrefrenable. Para que esa sociedad de consumo atravesada por la revolución 4.0 exista, lo que tiene que haber fundamentalmente es conectividad. Conectividad y dispositivos que permitan generar esa conectividad y, lo que se dice en la industria, la menor cantidad de fricción posible por parte del consumidor para celebrar los contratos en ese mundo 4.0. Algunos datos que pueden resultar de color, pero si uno los piensa profundamente, son alarmantes, y vamos a ver cómo empieza a operar ese modelo conductual en el mundo digital para que cada uno de nosotros celebremos transacciones en el ámbito del e-commerce o de los marketplaces. 3 de 4 encuestados consideran la relación con sus dispositivos como adictiva.
7 de cada 10 encuestados quisiera controlar mejor sus impulsos. 40% de los jóvenes menores de 25 años preferiría estar un mes sin sexo antes que sin su teléfono, y 20% de los jóvenes menores de 25 años preferiría estar un año sin sexo antes que sin su teléfono. Indudablemente, estamos en una sociedad donde existe una adicción permanente a los dispositivos móviles o a la interacción en este ecosistema digital que nos propone la industria. La pregunta es si esto es o no es casualidad. Me imagino que ustedes están viendo ahí una serie de círculos que parece que cuando uno mira al centro de alguno de ellos, el resto se mueve, ¿no? Están viendo que esas imágenes se están moviendo. Lo mismo acá, entiendo que lo que están viendo es una espiral. Ahora, claramente, estos son una serie de ilusiones ópticas. El tema es que no las podemos controlar. Todos sabemos que en la primera imagen los círculos no se están moviendo, pero nuestro cerebro las decodifica como imágenes en movimiento. Y por otro lado, cuando ponemos estos círculos, vemos que en realidad no es una espiral, sino que son círculos absolutamente independientes unos del otro. ¿Y qué es lo que sucede? Dan Ariely, un neurocientífico holandés, explica que nuestras conductas irracionales, es decir, esto, que en definitiva racionalmente todos sabemos que son ilusiones ópticas, pero que no podemos controlar el procesamiento de esas imágenes, dice que no son azarosas ni sin sentido. Por el contrario, son sistemáticas y predecibles. Todos cometemos el mismo tipo de errores una y otra vez por causa del cableado básico de nuestros cerebros. No lo podemos controlar. Daniel Kahneman, un psicólogo conductual que fue premio Nobel de Economía, o sea, en el área económica, en el año 2003, tiene una serie de libros publicados. Este es un bestseller muy, muy entretenido de leer, que se llama Pensar rápido y pensar despacio, y lo que concretamente identifica Daniel Kahneman, que es que en toda decisión que como seres humanos nosotros tomamos, e indudablemente las decisiones de consumo pertenecen a este género, intervienen dos sistemas cerebrales para finalmente llevar la acción a cabo. Una parte de nuestro cerebro que tiene un cableado mucho más racional, mucho más analítico, que mira a largo plazo y que suele, digamos, tomar a la larga mejores decisiones, y otro sistema de toma de decisión que es mucho más inmediato, que tiene que ver con nuestra emocionalidad y que tiene que ver con la parte menos evolucionada de nuestros antepasados históricos, fundamentalmente del Homo sapiens. Es decir, cuando el Homo sapiens estaba adentro de su cueva y tenía que salir, los peligros eran multiplicados por millones. Entonces se movía un arbusto, difícilmente el Homo sapiens podía detenerse a pensar si lo que estaba sucediendo era viento, si estaba la presión medida en hectopascales, todas las variables que pueden provocar el movimiento de un arbusto. Lo que principalmente pensaba a partir de los sesgos cognitivos de ese sistema cerebral que analiza todo de una manera mucho más espontánea y más rápido es: hay un peligro inminente, tengo que correr para no morir. Es decir, la subsistencia era como el rating, una cuestión que se debatía absolutamente minuto a minuto. Y esto tiene que ver con técnicas de marketing que nos lleva a tomar decisiones de consumo y que hoy por hoy están siendo profundamente utilizadas por la industria digital o por los diferentes ecosistemas digitales donde nosotros permanentemente estamos interactuando. Dentro de ese sistema mucho más espontáneo, emocional, irracional, se utilizan para llevar a la toma de decisiones lo que se conocen como sesgos cognitivos. Es decir, simplemente identifico una situación y acciono. Hay muchísimos sesgos cognitivos que desde la psicología conductual se han identificado. Estamos hablando que hay arriba de los 120 sesgos cognitivos. Ustedes pueden ingresar a cualquier buscador en Internet y van a ver un listado prácticamente muy largo de lo que son los sesgos cognitivos, pero hay muchos de ellos que están siendo utilizados sobre todo por los proveedores
de relaciones de consumo y fundamentalmente por los proveedores de relaciones de consumo de tipo digital. Veamos algunos ejemplos muy concretos. Sesgo de la ilusión de la verdad. Permanentemente se asocia un producto con algún tipo de ilusión sobre la emocionalidad que nos va a generar al momento de consumirlo. Coca-Cola lo hizo muy bien. Destapa la felicidad y recurrentemente vamos a ver que todas las técnicas de marketing apuntan a vincular esta emoción de felicidad con el producto, en este caso Coca-Cola. La felicidad tiene un color, destapa la felicidad, siguen, incluso en México utilizan frases o palabras, el lunfardo mexicano: si estás chingón, ponete feliz, ponete contento cada vez que consumís una Coca-Cola. Sesgo endogrupal, un sesgo también muy importante para lo que es la industria digital. Por ejemplo, la comunidad que alrededor del mundo ha generado fundamentalmente Apple, y que cada vez que sale un nuevo producto a la venta vemos colas y colas de diferentes consumidores esperando para ser los primeros en acceder a esos dispositivos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito de los juegos online, donde se generan comunidades con una dialéctica propia, con una manera, con códigos propios. Y en definitiva, ¿qué es lo que provoca en el ser humano contar con un sesgo endogrupal, o mejor dicho, pertenecer a alguna de estas comunidades que en realidad están siendo gestionadas por las grandes marcas? Bueno, fundamentalmente el principal efecto que tiene en cada uno de nosotros es la ruptura de la crítica. Cuando uno pertenece a un grupo y precisamente encuentra su identidad en esa comunidad, lo menos que quiere es perder ese sentido de pertenencia. Al no querer perder ese sentido de pertenencia, la crítica suele estar profundamente limitada, y entonces la vinculación que existe con este tipo de productos de consumo es prácticamente una vinculación de fe. Ya incluso en tipos de comercio mucho más chicos, si uno lo analiza a nivel global, ahí tienen acoto, pero la mayoría de los supermercados o comercios de este tipo también generan comunidad, donde está la creencia de que esos consumidores, por el hecho de pertenecer, muchas veces son beneficiados fundamentalmente por el otorgamiento de algún tipo de promoción diferencial o algún tipo de descuento. Y resulta que a partir de este segundo grupal nos convertimos en matemáticos que permanentemente estamos sacando porcentuales de descuentos para ver si me conviene o no me conviene realizar algún tipo de compra. Suele darse que en el ámbito del e-commerce resulta ser de un precio más barato que en el mundo físico o en el mundo analógico, y nos volvemos irracionales en el sentido de si verdaderamente a largo plazo nos conviene o no nos conviene tomar esa decisión de consumo, sino que lo que tenemos que aprovechar es la promoción. Una situación muy particular también que ya se daba desde la década del 70 es la explotación del sesgo de autoridad en estas relaciones de consumo. Fíjense ustedes en la década del 70 que la promoción, la divulgación de los cigarrillos, fundamentalmente la realizaban los médicos. Es decir, una persona con un guardapolvo blanco que obviamente tenía una posición reconocida y que también provocaba una neutralización de la crítica. En aquel momento nadie se le ocurriría discutirle a un médico sobre las eventuales virtudes hacia la salud, entre comillas, de lo que era fumar tal o cual cigarrillo. Hoy lo vemos en algunas publicidades más asociados con lo que son, por ejemplo, pastas dentales, y fundamentalmente en el ámbito tecnológico, 100%, la vinculación de determinados productos, independientemente de las virtudes reales que tengan, con los famosos influencers. Ustedes están viendo ahí lo que fueron la contratación de influencers. Suelen ser, en este caso, modelos muy hegemónicas, que lo que hacían era promocionar esa máquina que ustedes están viendo ahí, que es una máquina conocida como Nu Skin. Este tipo de publicidad, precisamente por incurrir en una información que no era veraz, por garantizar resultados que en realidad no estaban comprobados,
mereció el tratamiento de actuaciones administrativas por parte de la Dirección Nacional de Defensa de los Consumidores en el año 2020, y la discusión que se daba era si precisamente estas mujeres que actuaban como influencers debían responder precisamente por la infracción objetiva a ese deber de información. Esto es algo que está siendo profundamente debatido en el mundo. Europa en este sentido lleva la delantera. Por ejemplo, el caso de España, que tiene un régimen específico de influencers. Salió un régimen de influencers hace prácticamente un año en el caso de Francia. En la República Argentina hubo un proyecto legislativo del año 2020 para ver cuál en definitiva tenía que ser la responsabilidad de estas personas que participan de la cadena de comercialización, pero que en principio parecería ser, o por lo menos en los hechos, no hay ningún antecedente sobre los cuales se haya responsabilizado concretamente por la divulgación de algún tipo de producto con información falsa, o bien que atente contra el deber de seguridad reconocido por el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, acá tenemos un problema que todavía la legislación y la judicatura en principio no han podido contener. Hay un trabajo muy interesante desde hace ya un tiempo bastante largo, de un profesor que ustedes han tenido en el marco de este curso, que es Federico López Larrondo. Si mal no recuerdo, data del año 2007, 2008, por ahí andamos. Está publicada en el Diario de la Ley, y lo que trataba era precisamente la responsabilidad de las actrices y actoras que participaban en un anuncio publicitario en el caso de una divulgación de un producto que no se encontraba testeado. Pueden buscarlo ahí, desde ese trabajo. Lo que se proponía era la aplicación del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, y como integrantes de la cadena de comercialización, una aplicación una aplicación de su responsabilidad de tipo objetiva, y bueno, por ende debía responder por las infracciones que a los deberes de información y deberes de seguridad podían llegar a incurrir, y por ende los hacía responsable precisamente de los daños y perjuicios que podrían llegar a haber ocasionado. El sesgo de futuro también es un sesgo muy, muy importante, y que ataca fundamentalmente a eso que Bauman describía muy bien, a ese factor que Bauman describía muy bien, que es precisamente el crédito, ¿no? Cuando uno suele tomar decisiones de futuro y no las analiza, digamos, de manera pausada, reflexiva, donde entra a trabajar el sistema de toma de decisión más racional, bueno, lo que provocamos es una afectación de nuestros propios intereses. Hoy por hoy, en el ámbito del derecho del consumidor, y desde hace ya mucho tiempo, se discute sobre el sobreendeudamiento del consumidor, cómo se debería regular. Hay países que tienen regulados de una manera muy interesante esta cuestión, por ejemplo, el caso de Francia en su Código de Defensa del Consumidor, artículo 330, 31, 32 y 33. En el caso de la provincia de Tucumán, ustedes tienen a Belén Japase, que su tesis doctoral precisamente se aboca al sobreendeudamiento del consumidor y sobre todo al aspecto preventivo, un trabajo más que interesante. Pero en el ámbito digital, y acá hago un asterisco, porque es un tema que está íntimamente ligado al comercio electrónico, pero que no vamos a tratar en el día de hoy. Pero la otra cara de la moneda del comercio electrónico es fundamentalmente contar con lo que se conoce como industria fintech o estructura fintech, que no es ni más ni menos que la conjunción de algunas herramientas financieras con el mundo tecnológico, ¿no? Y fundamentalmente teniendo en cuenta la experiencia del cliente. Fíjense ustedes que en una de las fotografías que ustedes están viendo ahí, hay una tarjeta de crédito por contacto, por aproximación, ¿no? Y como les decía hace un rato, en estos medios de pago lo que se busca hacer es tratar de derribar las fricciones por parte del consumidor, para que finalmente termine cerrando la compra, o cerrando en definitiva lo que es la decisión de consumo. Toda esa falta de fricción, ese flujo prácticamente sin barreras que se genera, lo que provoca es una afectación de este sesgo de futuro, porque la falta de fricción lo que provoca es la irreflexión de esa toma de decisiones.
Hay muchos sesgos más, como les contaba. Está el efecto anclaje, sesgo de confirmación. En definitiva, hay muchísimos sesgos que interactúan en nuestras tomas de decisiones de consumo y que indudablemente el derecho, por lo menos hasta el momento, no ha podido captar de manera adecuada para brindar soluciones que permitan repeler los problemas que hoy por hoy se evidencian en la industria digital. Fíjense ustedes ahí el mapa que les estoy compartiendo. En el centro del mapa está la Universidad de Stanford, ubicada en Silicon Valley. La Universidad de Stanford es tal vez uno de los principales lugares donde mayor materia prima se provee a la industria 4.0. ¿A qué me refiero? Es donde estudian muchos de los grandes referentes en el ámbito tecnológico, ¿no? Ingenieros en sistemas, licenciados en sistemas, especialistas en diferentes temas de la innovación. E incluso fíjense ustedes que a 10 minutos de la Universidad de Stanford hay grandes compañías que reciben a los estudiantes y graduados de estas universidades, como es Google, Facebook, bueno, Meta, hoy por hoy, HP y entre muchas otras. No obstante, me parece que mejor dicho, me parece no, lo que les quiero destacar es qué es lo que sucede adentro de la Universidad de Stanford, ¿no? Adentro de la Universidad de Stanford está esta persona, PH Fogg, es decir, doctor Fogg, un doctor también especializado en tecnología, perdón, en psicología conductual, que creó algo así como la captología. ¿Qué es la captología? Es una disciplina que lo que intenta es vincular la persuasión, es decir, cómo puedo ser para que los seres humanos tomen determinadas decisiones, con el mundo digital. Y en ese ámbito dirige lo que, o dirigía, mejor dicho, vamos a ver un cambio que se dio no hace tanto tiempo, lo que se conocía como el Laboratorio de Persuasión Tecnológica, que decía algo muy particular. Desde su propia portada uno puede ingresar a este laboratorio a través de Internet. Dice, el propósito del Laboratorio de Tecnología Persuasiva es crear una idea de cómo los productos informáticos, desde sitios web hasta software para teléfonos móviles, recuerden ustedes lo que hablamos al principio de la clase, ¿no? Esta vinculación prácticamente adictiva que todos los individuos que compartimos esta sociedad estamos sufriendo, pero dice, ¿cómo esos productos informáticos pueden diseñarse para cambiar las creencias y comportamientos de las personas? Lo repito, el propósito del laboratorio es crear una idea de cómo los productos informáticos pueden diseñarse para cambiar las creencias y comportamientos de las personas. Y es cierto que yo estoy en Mar del Plata, bastante lejos de Tucumán, ustedes están en Tucumán, pero creo que vamos a coincidir independientemente de la distancia en la que cada uno de nosotros estamos, que en nuestro barrio esto se llama manipulación. Digo, por más palabras resonantes que el doctor Fogg ponga en la propia carátula, en la propia página de inicio del Laboratorio de Persuasión Tecnológica, esto básicamente es manipular las ideas y creencias de las personas para llevar a tomar determinadas decisiones. Esto sucede, reitero, dentro de la Universidad de Stanford, principal casa de estudios que provee materia prima, llámese personas dedicadas a la industria 4.0, a los gigantes tecnológicos. Dice, sí, este puede ser un tema aterrador, máquinas diseñadas para influir en las creencias y comportamientos humanos, pero hay buenas noticias. Creemos que al igual que los persuasores humanos, las tecnologías persuasivas pueden provocar cambios positivos. Es decir, de alguna manera tenemos que hacer un acto de fe en el sentido de que esos persuasores tecnológicos que nos lleven a tomar determinadas decisiones a partir de la explotación de nuestros sesgos cognitivos van a ser buenas para nuestros propios intereses. Ustedes dirán, Gonzalo, sos un marplatense que en realidad estás manipulando un poco la información, pueden ingresar, ahí les dejo la cita, pueden ingresar al Laboratorio de Tecnología Persuasiva de Stanford, primer párrafo, lo que acabo de poner en la slide anterior, es precisamente la traducción del primer párrafo. Hoy por hoy el Laboratorio de Persuasión Tecnológica se reconvirtió, ahí tiene la Universidad de Stanford, en lo que se llama el Laboratorio de Diseño de Comportamiento, pero básicamente hace el mismo trabajo que el que describía el viejo
laboratorio de persuasión tecnológica. Y ustedes dirán, bueno, está bien, a ver, dame ejemplos de que esto sucede, ¿no? Cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial, cómo la manipulación o el tratamiento de nuestros datos personales nos lleva en la práctica a tomar algunas decisiones de consumo que incluso pueden ser perjudiciales eh, para nuestros propios intereses. CEO de Netflix, le preguntan, año 2017, fíjense, ya pasaron 6 años. Había salido una serie que competía con la principal serie de Netflix, había salido en HBO. Entonces, en una entrevista le preguntan al CEO de Netflix, Reed Hastings, que dejó de ser CEO de Netflix en enero de este año, es esta persona que ustedes ven ahí. Dicen, bueno, ¿cómo vas a competir? ¿Cómo vas a lograr la eficacia de tu negocio frente a una competencia que lo que está haciendo es producir series similares a las tuyas? Y fundamentalmente lo que dice es, ni Amazon ni HBO son nuestros competidores, sino que nuestros competidores o nuestro principal enemigo es el sueño, ¿no? Persuasores tecnológicos destinados a cambiar nuestras propias creencias. ¿Cómo lo hacen? Con el botón básicamente de autorreproducción, ¿no? Me quedo 5 minutos más, veo un próximo capítulo, total, mañana no importa, voy medio dormido al trabajo, digo, son todos persuasores que lo que hacen es llevarnos a tomar decisiones de una manera muy influenciada. Y la pregunta es si verdaderamente esto que afirma Netflix o que afirma quien era su CEO, controvierte o no alguna de las normas que ya nuestra legislación tiene desde hace mucho tiempo. Y la realidad es que la medicina, las ciencias médicas han demostrado desde hace mucho tiempo que el sueño, que el hecho del descanso, es una parte fundamental para lograr un buen estado de salud, ¿no? Y toda afectación al sueño, en definitiva, constituye una patología. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es si estos botones de autorreproducido, que se dan también en un contexto de un marketplace o en el ámbito del comercio electrónico, porque independientemente del contenido, Netflix, YouTube no dejan de ser grandes, grandes sitios de comercio electrónico, superan el criterio de lo que es la infracción al deber de seguridad que tiene la ley 24240. Ustedes saben que en el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor y en el artículo 42 de la Constitución Nacional se reconoce la protección de la seguridad del consumidor no solo en sus bienes, sino fundamentalmente en su integridad física. Por otro lado, hay otros ejemplos de persuasores tecnológicos que afectan muchas veces derechos que ya son reconocidos. A mí me contó un amigo que esto es Tinder, ¿no? Tengo un amigo que evidentemente interactúa por esta red y me dijo, mira, esto es Tinder. El tema es cómo funciona Tinder. Lo que se comenta, digamos, lo que comúnmente se conoce es que lo que se busca en Tinder es vincular una persona con otra, en este caso una persona masculina con una femenina, se produce una suerte de macheo a partir de las fotos que allí se publican y esa relación o esa vinculación puede llevar a fines diversos, digo, pero todo se vincula con la generación de determinado vínculo. ¿Qué es lo que quiere concretamente Tinder? Y en realidad, ¿qué es lo que quiere cualquier marca? Lo que quiere cualquier marca con el consumidor es generar lo que se conoce como engagement. Es decir, que la marca le dé al consumidor lo que el consumidor fue a buscar. Si yo voy a Tinder a buscar una relación amorosa, una relación de amistad o lo que sea, si Tinder no me da eso que voy a buscar, lo más probable es que yo me vaya de la plataforma. Entonces, lo que hace Tinder y lo que hacen todas las plataformas es permanentemente buscar la manera de lograr ese engagement. ¿Y cómo lo logran? Con inteligencia artificial. Fundamentalmente con algoritmos. ¿Qué es lo que hace Tinder? Tinder básicamente lo que hace es clasificarnos entre lindos y feos. Es decir, uno ingresa a la plataforma, esto es lo que está solapadamente o como corre el algoritmo detrás de
visiblemente uno puede llegar a identificar, uno ingresa a Tinder y ingresa como si fuese una suerte de zoológico, ¿no? Entonces voy caminando por el zoológico, veo los elefantes me gustan, veo las jirafas me gustan, aquel el tigre no me gusta, con la particularidad de que esas fotos que nosotros estamos viendo en ese, entre comillas, zoológico, a su vez también estamos siendo calificados por el tigre, por el elefante, por la jirafa. En definitiva, hay una retroalimentación algorítmica donde nosotros estamos calificando y nos están calificando, y lo que hace el algoritmo es subagruparnos entre personas que tengamos una probabilidad mayor de macheo, de vinculación con relación a otras. Eso, digamos, de arranque podría llegar a generar algún tipo de ruido, ¿no? Porque digo, algorítmicamente definir si somos lindos, si somos feos. El tema es que lo que provoca es la ruptura de lo que antiguamente se conocía como la ley del embudo. El que no la conoce la busca, pero quiero decir, lo que hace es una dispersión entre feos y lindos, y que parecería ser que feos y lindos no pueden interactuar. El tema, claro, está en que se mercantiliza esa situación para precisamente lograr el engagement. Si sos feo, te vas a relacionar con los feos, pero en esa porción donde los feos pueden interactuar con los lindos, lo que hacemos es mercantilizar. Y para esto también hace falta que herramientas de la industria fintech corran detrás de esta plataforma. Por eso le decía hace un rato que comercio electrónico y fintech, en definitiva, son dos caras de la misma moneda. Por supuesto que en ese contexto, por ejemplo, lo que podemos llegar a debatir desde nuestras ciencias jurídicas es si esa clasificación que hace esta plataforma con la utilización de inteligencia artificial respeta los estándares de dignidad reconocidos por el Código Civil, por ejemplo, artículo 51 y siguientes, por la propia Constitución Nacional, artículo 42 de la ley, artículo 42 de la Constitución, por el artículo 8 bis de la ley 24240, por una multiplicidad de tratados internacionales de derechos humanos incorporados precisamente a nuestro bloque constitucional, pero en definitiva es si esa mercantilización supera el test de dignidad, o por el contrario, las propias plataformas que hoy por hoy están actuando vinculados con este tipo de relacionamiento y el algoritmo que detrás de ellas corre, provoca una infracción a ese derecho personalicio. Llegado a este punto, ¿qué es lo que quiero decir? Que evidentemente nuestro sistema jurídico nacional se apoya sobre otro modelo conductual que no es el imperante en el ámbito digital. Nosotros, fíjense ustedes que partimos de una idea en el ámbito de las relaciones de consumo, lo que dispone la propia ley en su artículo 3, o el artículo 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial, que define cuándo vamos a estar en presencia de un contrato de consumo, que obviamente tiene algunos elementos diferenciadores con la definición de contrato paritario, pero que básicamente en su estructura se respetan. Es decir, no deja de ser un acto jurídico voluntario, es decir, que son aquellos actos que se celebran con discernimiento, intención y libertad, basados fundamentalmente en dos principios, que es el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de la igualdad. Y como cláusula de cierre del sistema de responsabilidad que establece el Código Civil y Comercial, encontramos que todo lo que no esté específicamente regulado como un supuesto de factor de atribución objetivo va a quedar, sometido al factor de atribución culpa, ¿no? O sea, la falta de diligencia en la realización de determinada acción o omisión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y reitero, que tenemos un sistema jurídico que no reconoce el sistema conductual que está corriendo en el ámbito digital. Y esto provoca que muchas de estas normas, en definitiva, no logren comprender y mucho menos resolver los problemas que evidencia este ecosistema digital donde estamos permanentemente interactuando. ¿Cómo se organiza el e-commerce, en definitiva? Nosotros tenemos 5 supuestos de e-commerce reconocidos a nivel mundial. El primero de ellos, el que tuvo
un primer surgimiento es el que se organiza como B2B, es decir, entre empresas, la organización del comercio electrónico interempresarial o entre personas que se dedican al comercio a gran escala. Fundamentalmente así fue como creció el e-commerce en el mundo, el B2B, que puede en algunas situaciones quedar alcanzado por las leyes de defensa del consumidor, en tanto y en cuanto una de esas personas jurídicas o humanas actúe como destinatario final de determinado servicio, de determinada contratación de un producto. Otro de los supuestos que tal vez es el más representativo en la actualidad y es el que estamos intentando desglosar a lo largo de esta clase, que es el que vincula a un proveedor con un consumidor y que va a quedar alcanzado por la ley 24240. Existe el e-commerce en el ámbito laboral entre empleado y empleador, situación que ha sido puesta en jaque con el surgimiento de lo que se conoce como la economía colaborativa, la figura del prosumidor. Acá vemos muchos supuestos de plataformas como Uber, como Rappi, como Pedido Ya, donde en algunos aspectos ese prosumidor puede ser visto como un consumidor del servicio que presta la plataforma y por otro lado puede ser visto como un proveedor de, por ejemplo, el servicio de delivery, el servicio de transporte de pasajeros. La cuarta organización del e-commerce que se da entre consumidor y consumidor de manera directa, en donde también se puede aplicar la ley 24240, pero de una manera muy marginal. Y en última instancia, el ámbito del e-commerce que se da entre organismos gubernamentales y los ciudadanos. Voy a revisar el chat para ver si hay alguna pregunta y en todo caso la vamos respondiendo. No hay ninguna pregunta. Les decía, entonces tenemos estos 5 supuestos de organización del e-commerce, dependiendo de las partes que intervengan en, en ese intercambio de bienes y servicios. Por otro lado, en el ámbito digital, tenemos que diferenciar muy bien, porque vamos a ver cómo impacta esta diferenciación en el ámbito de la responsabilidad entre plataformas específicamente de comercio electrónico y los mercados digitales o marketplace. En primer lugar, vamos a tener muchas empresas que resultan conocidas por todos, que en realidad lo que hacen es comercializar sus propios productos o servicios en sus propias plataformas. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de Apple, Apple digitalmente, en el Apple Store, vende sus propios productos. iPad, iPhone, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que son las iMac. Por el contrario, en el ámbito del marketplace, la figura tal vez más relevante en la República Argentina es obviamente Mercado Libre, pero existen figuras como Amazon, Booking, está discutido a ver si es un marketplace o no. Vamos a ver que hay algunos antecedentes, o mejor dicho, un antecedente muy reciente de la Sala D de la Cámara Nacional de lo Comercial, que así lo afirma, pero son fundamentalmente plataformas que lo que hacen o lo que dicen hacer es brindar un servicio de intermediación. Es decir, lo que intentan hacer es acercar a las dos partes contractuales, proveedor y consumidor. Generan un ámbito, generan un ecosistema. Se ve muy claramente en el caso de Mercado Libre, fundamentalmente desde que empezó a surgir Mercado Pago, su parte fintech del ecosistema, donde todo parecería estar encerrado en ese ecosistema digital que generan, y lo que hacen es fundamentalmente acercar a vendedores y compradores protegidos, entre comillas, en ese ecosistema digital. Pero no comercializan en nombre propio y no venden, en principio, productos que son de origen propio. La pregunta, o el mayor desafío que propone esta temática, es delimitar los contornos de la responsabilidad de los marketplaces. No así de lo que son las plataformas de comercio electrónico directo, porque ahí claramente
resulta que ante algún tipo de incumplimiento, por ejemplo de iPhone, en la provisión o en el cumplimiento contractual de la entrega de algún tipo de producto, obviamente que Apple va a ser responsable. El mayor desafío está precisamente en la responsabilidad de los marketplaces, cómo realizan el tratamiento de datos, cómo realizan el perfilamiento de los clientes y, en definitiva, si deben o no deben responder por algún tipo de daño que se genere por la interacción que se puede suceder en esos entornos de tipo digital. ¿Cuál es el marco normativo que encontramos para delimitar los contornos de esta responsabilidad que podrían llegar a tener los marketplaces? Tenemos algunas directivas normativas que son fundamentalmente de origen internacional, algunas son de soft law, otras son de hard law, pero las que impactan por ahí en mayor medida en nuestra legislación son directrices fundamentalmente de Naciones Unidas y directrices del Mercosur, fundamentalmente sobre comercio electrónico. En el caso de Naciones Unidas, tiene reconocido que toda la protección de los consumidores en el ámbito digital no puede ser inferior a la que se otorga por diferentes normas en el ámbito del comercio analógico o el comercio físico, y en el ámbito del Mercosur, por ejemplo, se establecen un deber de información incluso más agravado, con mayor grado de detalle, que el que se sucede en el ámbito del comercio físico. ¿Qué otros componentes normativos tenemos para ir definiendo cuál sería la responsabilidad de estos entornos digitales? Bueno, indudablemente el artículo del artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece el principio protectorio, reconoce los derechos del consumidor ya del año 1994, eh, está en lo más alto, reitero, de nuestra pirámide normativa, y que indudablemente fue pensado para otro mundo, pero eso no lo torna inaplicable al mundo digital. Digamos, cuando se redacta el artículo 42 de la Constitución Nacional, que en realidad se da en el ámbito de lo que fue uno de los primeros congresos argentinos de Derecho del Consumidor, organizados por el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, a instancias de Gabriel Stiglitz, del profesor Gabriel Stiglitz, siguiendo también a lo que establecía el derecho comparado a partir de recoger su experiencia fundamentalmente en Europa, en España y en Brasil, pero establecía un núcleo duro, una suerte de piedra basal que debe ser aplicado a toda relación de consumo, obviamente, que se constate, independientemente de si se celebra en el ámbito digital o en el ámbito físico. Yendo ya a lo que es la legislación específica, obviamente que vamos a encontrar muchos elementos normativos de aplicación a los marketplaces en el ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor. Ley de Defensa del Consumidor que el mes pasado cumplió 30 años, fue dictada en el año en octubre de 1993, y que ya en aquella oportunidad reconocía la celebración de contratos a distancia. Obviamente que no en una interfaz digital, sino que tenía que ver más con lo que se había regulado en Europa sobre precisamente la celebración de contratos fuera del establecimiento específico del proveedor o a distancia. Vemos que la evolución de nuestra propia historia hizo que esos contratos a distancias se resulten, la regulación de contratos a distancia, el artículo 31, 32, 33 y fundamentalmente el artículo 34, resulten de aplicación a los contratos con consumidores que se celebren en el ámbito digital, e indudablemente el Código Civil y Comercial ha incorporado la idea de documentos electrónicos y contratos fundamentalmente electrónicos en el capítulo específico de contratos de consumo. Así que tanto en la Constitución Nacional ya había normas que, si bien fueron pensados para el mundo físico, se aplicaban al mundo digital. Lo mismo sucedía con la Ley de Defensa del Consumidor, pero muy particularmente con los contratos electrónicos que reconoce el propio Código Civil y Comercial en el capítulo específico de contratos de consumo. Pero hay algo que es central para determinar la responsabilidad de los marketplaces, y que es precisamente
la utilización de la tecnología, fundamentalmente la utilización de algoritmos, para generar confianza por parte de cada consumidor en la contratación electrónica. Eso es lo que en definitiva a cada consumidor de esos números profundamente cuantiosos que veíamos al principio de la clase, hace que se conviertan en tal. Es decir, la confianza en el marketplace en el cual estemos interactuando, en definitiva, es lo que nos lleva a celebrar esa contratación electrónica. Probablemente, si promediando la década del 90 le decíamos a alguien que contrate a través de Internet, cuando Internet se daba por el cable telefónico, que uno no podía tener, esto para los más viejos, o sea, para gente ya más de mi edad, los jóvenes no lo van a entender, pero que uno levantaba el teléfono fijo de su casa y escuchaba unos ruidos raros que significaba que el módem estaba conectado a Internet, donde Internet era profundamente lenta, donde había, por ejemplo, promociones de muchos proveedores de servicio de Internet que llegaban en un disco, en un CD a cada una de nuestras casas, pero que fundamentalmente era una etapa muy incipiente. Bueno, es muy probable que en esa etapa la confianza en la contratación electrónica no esté dada para celebrar este tipo de contratos. Lo cierto es que hoy, a partir de todo lo que venimos viendo, es decir, la influencia de estos modelos conductuales que veíamos en cuanto a persuasores tecnológicos, la influencia de los algoritmos, en definitiva, la influencia de la masificación de la conectividad, es lo que materializó de alguna manera esa confianza y hace que cada uno de nosotros, 9 de cada 10 argentinos, ya haya celebrado algún tipo de contratación electrónica en el medio digital. Y también precisamente por la explotación de la simbología. Ustedes ven ahí el símbolo de Amazon. La simbología, la verdad, que dice mucho. Parecería ser que el símbolo que está por debajo de las letras es una sonrisa de un ser humano, ¿no? Mostrando alegría o algún tipo de felicidad. Para otros significa que en Amazon encontrás todo desde la A a la Z, es decir, desde la primera letra del abecedario hasta la última. Lo mismo sucede desde la simbología para la generación de confianza desde el Mercado Libre. ¿Qué mayor símbolo de confianza, sobre todo en lo que es la República Argentina, que el apretón de manos, ¿no? El apretón de manos es una simbología de que la confianza está dada, que el cumplimiento, que la palabra está ofrecida y que voy a cumplir con lo que me estoy obligando. No sé si recuerdan ustedes que en marzo del año 2020, es decir, cuando explotó la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, fundamentalmente cuando se dispuso el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, donde Mercado Libre provocó un incremento en sus transacciones verdaderamente sideral, pero lo primero que hizo desde su simbología fue cambiar un apretón de manos que precisamente había perdido confianza, porque recuerden ustedes que no podíamos tener contacto, que no se sabía muy bien cómo era la transmisión del virus del COVID, y puso un choque de codos, ¿no? Entonces, permanentemente estos marketplaces están trabajando en este ideario de confianza para con los consumidores. E intervinieron sobre otra cuestión muy interesante, que es la confianza administrada por la comunidad o la confianza reputacional. Que precisamente esa confianza reputacional está conformada por mis propios actos y por la calificación que de mis propios actos le da el resto de la comunidad. Y esto es muy interesante porque demuestra de alguna manera la evolución de la confianza o del principio de confianza a lo largo de la historia. En realidad, el principio de confianza, cuando uno se lo pone a analizar, no sé, por ejemplo, en el siglo XVIII o en el siglo XIX, estaba dada fundamentalmente por el siglo XVIII, esa pre-revolución, por nuestro círculo más íntimo, ¿no? Teníamos confianza, o nuestros antepasados tenían confianza en las personas más próximas, entre amigos, familia, pero difícilmente uno podía tener confianza con personas de otro pueblo, digamos, había riesgos absolutamente permanentes. Con posterioridad a lo que fue la etapa revolucionaria,
y lo que es el surgimiento de los códigos decimonónicos fundamentalmente, los individuos depositaron confianza en diferentes instituciones del Estado, instituciones materiales e instituciones ideales. Por ejemplo, la figura del contrato. Cada uno de nosotros deposita la confianza en el cumplimiento precisamente de ese contrato, en ese papel que cada uno de nosotros suscribimos, que lo que fundamentalmente prevé es cuál va a ser la consecuencia o cómo se van a desenvolver las consecuencias producto del incumplimiento de alguna de las partes. Es decir, que cada uno de nosotros tenía confianza en esa creación jurídica que fundamentalmente lo que hacía era ni más ni menos que regular el eventual incumplimiento por alguna de las partes y la posibilidad de exigir el cumplimiento a partir de lo pactado. Hoy por hoy vemos que el principio de confianza en el entorno digital fundamentalmente está construido por la comunidad. Es decir, somos todos nosotros los que generamos una confianza reputacional y los que juzgamos una confianza reputacional del otro. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces los marketplaces pretenden exonerarse de responsabilidad fundamentalmente basados en la confianza que propuso la comunidad para con la contraparte que estoy contratando. Es decir, vos decidiste contratar con alguien que tenía una escasa confianza reputacional y en principio yo no debo responder. Ese es un posicionamiento que muchos marketplaces en la República Argentina y en el mundo suelen realizar. La otra, lo que le sigue a esto, digamos, es la generación de canales, lo que se conoce como ODR o Online Dispute Resolution, que son precisamente canales alternativos de resolución de disputas que se pueden dar en este ámbito tecnológico, que suelen estar administrados por precisamente el propio marketplace. Y lo que hace el marketplace es despegarse de esa situación de conflicto y mirarla desde arriba. Es decir, si por ejemplo un vendedor no entregó la cosa obligada o no entregó en término, suele despegarse e intentar desde esa administración del sistema alternativo de solución de disputas, tratar de solucionar de alguna manera la cuestión. Ahora tenemos antecedentes en la República Argentina que han analizado precisamente la responsabilidad de estos marketplaces. Hay un fallo que es muy emblemático, no porque no haya más en la República Argentina, sino por el ruido que causó al momento en que se dictó, es el fallo Kosten contra Mercado Libre del 22 de marzo del año 2018, dictado por la Sala D. La Sala D sacó precisamente en el mes de agosto otro fallo muy interesante que lo vamos a ver sobre el final, y que fundamentalmente tiene que ver con la asignación o no de responsabilidad para precisamente el marketplace por los daños que se generan o que se provocan a partir de la interacción de los consumidores en ese ecosistema digital. Fíjense lo que dice el fallo. Los hechos eran muy sencillos. El señor Kosten, a través de Mercado Libre, se había contactado con el vendedor de un automotor, decide celebrar esa compra a partir de la entrega de una seña, le llega un mail a su casilla de correo con toda la simbología de Mercado Libre y Mercado Pago, realiza la transferencia, pasaron los días y lamentablemente para el señor Kosten ese automotor nunca apareció. Es decir, nunca se entregó y uno podría decir que fue una víctima de una estafa o un fraude digital. Esa básicamente era la plataforma Factia. ¿Qué es lo que dijo la Cámara? Fundamentalmente el doctor Heredia, como integrante de la Sala D, que fue quien llevó el voto preopinante, el voto más que conformó la mayoría, el voto más significativo, dijo una serie de cosas que son muy interesantes y que, recuerden ustedes, les dije que íbamos a hablar de protección del consumidor en el ámbito digital, y en realidad el desafío está al final de la clase que ustedes lleguen a la conclusión de si estamos en presencia de la protección del consumidor digital o por el contrario estamos en un contexto de desprotección del consumidor digital, sobre todo incorporando en el análisis todos estos modelos conductuales, que para mí es lo más importante,
que hemos intentado ver, sobre todo en la primera parte de la clase. ¿Qué es lo que dice Heredia? Para poner el caso en su justo quicio, es imperioso advertir, ante todo, que el vigente derecho argentino no ofrece un plexo normativo especial relacionado con la responsabilidad de los prestadores de mercados electrónicos. Y esto puede ser cierto o no, dependiendo de qué intensidad fundamentalmente le demos a la palabra especial. Digamos, es cierto que en la Argentina no existe una ley de comercio electrónico o una ley de marketplace, lo cual no quiere decir que no haya un plexo normativo aplicable. Fíjense ustedes que precisamente la ley 24240 establece como disparador de aplicación de toda su normativa que si en el caso se constata una relación de consumo, toda su normativa se va a tornar aplicable. En palabras de Lorenzetti, esa suerte de disparador legal. Lorenzetti así lo reconoce. Y no distingue precisamente la ley si la relación de consumo tiene que ser de carácter física o analógica o de carácter electrónica o digital. Es decir, que es cierto que no existe una ley específica que regule los mercados electrónicos, pero también es cierto que existe norma aplicable. En tanto y en cuanto asumamos que en el caso que estábamos describiendo existe una relación de consumo. ¿Y qué es lo que dice? Consiguientemente, la visión del derecho comparado sobre ese particular ámbito se presenta como necesaria, pues ciertamente ofrece ella una guía lo suficientemente razonable como para fijar los estándares jurídicos aptos para resolver con equidad y justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? No hay ley aplicable en la República Argentina, no hay ley especial para los mercados electrónicos, voy a importar una solución que proponga una normativa específica del derecho comparado. ¿Basados en qué? En razonabilidad, equidad y justicia. Y esto de alguna manera ya empieza a hacer ruido con lo que establece el propio principio protectorio del artículo 42. Porque el artículo 42, también en palabras de la Corte, en el fallo, en el caso del ambiente, en el caso Mendoza, en Alavi, bueno, en el caso Ferrari, en muchos casos que promedian la primera década de los años 2000, vemos que la Corte reconoce que precisamente el artículo 42 es una cláusula constitucional operativa. E incluso en vacancia de una legislación reglamentaria específica, el artículo 42 debe aplicarse. Esto lo deja muy en claro al momento de la Corte analizar el fallo Alavi con relación a las acciones colectivas. Mora del legislador que permanece en la actualidad, es decir, no tenemos una ley específica que regule los procesos colectivos y así todo existió un caso a Mendoza, existió un caso a Alavi, existe diferentes acordadas que conformaron el reglamento de procesos colectivos fundamentalmente destinado a proteger derechos colectivos o derechos sobre intereses individuales homogéneos donde se ubican los derechos del consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de lo que dice Heredia, en un fallo que, si bien no estoy de acuerdo, digamos, tiene una profundidad muy interesante, pero lo cierto es que esto parecería ser que colisiona precisamente con el principio protectorio porque de alguna manera propone una solución extranjerizante. Pero bueno, uno podría decir, está bien, no hay una ley específica de mercados electrónicos, pero tenemos un código, fíjense que el fallo es del año 2018, el código entró en vigencia el 1 de agosto del año 2015, donde en los fundamentos de la comisión redactora, Kemmelmacher, Hayton y Lorenzetti, precisamente los fundamentos del anteproyecto de lo que finalmente fue el Código Civil y Comercial de la Nación, establece que este código es un código con identidad cultural latinoamericana. Y dice que existe una concepción orientada a integrar el bloque cultural latinoamericano. Es decir, no desconoce nuestras propias raíces jurídicas vinculadas con lo que se conoce como el sistema románico-germánico. Esas son fundamentalmente nuestras fuentes normativas, indudablemente. Pero lo que reconocen los fundamentos del anteproyecto es que en este lado del globo terráqueo existe una cultura específica que utiliza como fuentes las fuentes europeas, pero que tiene una realidad muy particular que se vincula más con el bloque Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, etcétera, etcétera, y de acá para arriba. Entonces uno dice, bueno, podría haber ido a utilizar algunas normas que regulan estas cuestiones en la región.
México, la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales electrónicos. Capítulo 8 bis de los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Es decir, México regula la responsabilidad del comercio electrónico. Es más, México en el año 2020 dictó incluso una ley fintech, es decir, una ley de las finanzas en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy por hoy nosotros todavía en la República Argentina no lo tenemos, y hay muchos de los aspectos de la fintech que lo tenemos regulado vía normativa, vía comunicaciones, textos ordenados del Banco Central de la República Argentina. Fundamentalmente lo que se conoce como PCP o proveedores de servicios de pago, comúnmente llamado billeteras digitales, y algunos aspectos que tienen que ver con el otorgamiento digital de créditos. Pero México regulaba esta cuestión. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con el caso de Ecuador, que también regulaba la protección al consumidor en el comercio electrónico, o algunos proyectos legislativos muy interesantes que se habían dado en nuestro vecino país de Brasil. Dos proyectos legislativos que corrieron juntos, uno vinculado al sobreendeudamiento y otro vinculado a la responsabilidad solidaria en el ámbito del comercio electrónico. Dos grandes preocupaciones, reitero, que tiene la materia de protección jurídica de consumidores y usuarios. Pero no, lo que fundamentalmente hizo Heredia fue echar mano de la solución que proponía la Directiva 31 del año 2000 de la Unión Europea. Es decir, en el año 2018 lo que se hizo fue ir a buscar una normativa del año 2000. Y con los tiempos acelerados y voraces que tiene fundamentalmente la innovación, no parecería ser una decisión muy acertada. Es decir, la Directiva 31 del año 2000 probablemente tenía en mira otra realidad para brindarle soluciones, y no la realidad de lo que era o de lo que es el actual comercio electrónico. Noten ustedes que la directiva del año 31 en realidad lo que hacía era merituar o de alguna manera descender los estándares de responsabilidad para precisamente que Europa se haga de muchas empresas tecnológicas, claramente una batalla que en términos comerciales y políticos perdió con Estados Unidos y perdió con Asia. Pero lo que buscaba fundamentalmente esta directiva era que muchas empresas de la industria TIC precisamente se constituyan en la comunidad o en la Unión Europea. Esta es una directiva que hoy se encuentra precisamente en plena rediscusión. Pero lo cierto es que fueron a buscar soluciones para el caso Costen a aquella directiva. ¿Qué es lo más significativo que decía esa directiva? ¿Cómo debían alojarse los datos? Y fundamentalmente si existía un deber general de responsabilidad por parte de quien administraba esos datos. Llámese en este caso Mercado Libre. Fíjense ustedes que dice: el prestador de servicio no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a condición de que, decir, salvo que, o siempre que, mejor dicho, no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita, o tenga un conocimiento de esos puntos y el prestador de servicio actúe con prontitud. Es decir, si Mercado Libre no tiene conocimiento de quién está interactuando o que está interactuando en ese ecosistema de una manera ilícita, no va a ser responsable, según lo que dispone esta directiva, y que en definitiva es lo que termina resolviendo el fallo. Y en todo caso, si se le advierte a Mercado Libre: cuidado que Gonzalo Rodríguez está operando de manera ilícita en ese ecosistema digital, lo retire con prontitud. Ahora, lo cierto es que hay una serie de validaciones que tienen que ver con validación de datos personales, de las validaciones de identidad, que hoy por hoy cumple Mercado Libre para dar de alta una cuenta. Y el artículo 15 habla de precisamente la inexistencia de una obligación general por parte del administrador de supervisar todos los datos que se transmiten o se almacenen, llámese todas las ofertas que se realicen en ese ecosistema. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicio una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Es decir, no hay una obligación por parte, para la directiva comunitaria, de una obligación general de supervisión por parte del administrador. Entonces la pregunta es: ¿ese era el régimen jurídico aplicable? ¿Qué es lo que dijo Heredia en el fallo Costen? Ese es el régimen jurídico aplicable.
¿En qué caso sería responsable? Si Mercado Libre llevó a cabo un papel activo. Acá, según Heredia en el caso, actuó como mero intermediario y por ende no cumplió con ese papel activo que determinaría la responsabilidad de Mercado Libre en ese fraude digital. Ahora, ¿cuándo estamos en presencia de un rol o de un papel activo por parte del administrador? El fallo destaca que el papel activo va a estar dado por precisamente la intervención en el negocio. Por ejemplo, si recibe algún tipo de comisión por la publicidad eh, que celebre Mercado Libre con el vendedor. Lo cierto es que, o por, mejor dicho, o por la comisión que cobre por cerrar la venta. Mercado Libre tiene la particularidad que en lo que son bienes muebles registrables o bienes inmuebles no cobra una comisión por la venta, a diferencia de lo que sí sucede con otros tipos de bienes de consumo o bienes muebles no registrables en general. Vende un par de zapatillas, Mercado Libre percibe una comisión, vende un auto, en principio Mercado Libre no percibe una comisión. Lo que se olvida, precisamente el fallo, es de todo esto que veníamos viendo al comienzo, que es el famoso engagement. Y Mercado Libre permanentemente está haciendo cosas algorítmicamente, es decir, está utilizando tratamiento de datos a través de diferentes tecnologías para que precisamente cada uno de nosotros tengamos confianza en operar ante esa plataforma y fundamentalmente encontremos lo que vayamos a buscar. De hecho, sin ir más lejos, imaginen ustedes, no sé, la cantidad de Gold Trend que se deben estar vendiendo en la actualidad en Mercado Libre, y Mercado Libre precisamente percibe sumas de dinero dependiendo de la mayor o menor visibilidad que le dan a mi posible venta, o mejor dicho, a mi oferta, a la oferta de ese, por ejemplo, ese automotor. Si tenemos 500 Gold Trend en ese marketplace, bueno, difícilmente llegue a superar, visualmente digo, los 30 autos. Difícilmente en un consumidor, precisamente porque esto está analizado, los plazos de atención en el ecosistema digital son mucho más cortos que en el ámbito tecnológico, y precisamente lo que estoy diciendo es que no vamos a llegar a ver la totalidad de los Gold Trend o la totalidad de los automotores que están publicados en Mercado Libre, sino que Mercado Libre, precisamente de manera algorítmica, coloca unos antes que otros. Ese tratamiento de datos determina un rol activo por parte del Mercado Libre. ¿Dónde está el rol activo? Precisamente en generar ese engagement, es decir, generar la adherencia por parte de los consumidores al sistema que Mercado Libre está administrando. Por otro lado, cito un fallo muy interesante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso Rodríguez María Belén contra Google, que no tiene absolutamente nada que ver, más allá de lo interesante del caso, con el caso Costen que se debatía. El caso de Rodríguez María Belén tiene que ver con los derechos, la vulneración de derechos de la imagen, que en este caso María Belén Rodríguez, una modelo, tenía por la tracción de metadatos por parte de Google. Solía Google identificar a esta mujer con páginas de contenido pornográfico. Entonces ahí lo que se debatía era el derecho a la imagen, el derecho de la dignidad, precisamente de María Belén Rodríguez, y la Corte, aplicando precisamente normativa europea y lo que había dicho el Tribunal Europeo, que precisamente Google no tenía un tipo de responsabilidad objetiva, sí subjetiva. ¿A partir de qué? De que se le daba aviso de que estaba haciendo un tratamiento inadecuado de datos. Y concluye en que en realidad Mercado Libre tiene una posición neutral de medio intermediador. Y hace otra salvedad del fallo. Precisamente, la salvedad que hace es que hay, o según Heredia, hay más jurisprudencia en la República Argentina, pero que en realidad es absolutamente marginal, donde se ha determinado que Mercado Libre tenía un tipo de responsabilidad objetiva. Y cita fundamentalmente dos fallos que estaban para esa época. Uno es el fallo Claps con Mercado Libre, dictado por la Sala K de la Cámara Nacional Civil, fundamentalmente a partir del voto del doctor Amial, y el fallo de la provincia de Córdoba, que es Mercado Libre con Dirección de Defensa del Consumidor, precisamente de Córdoba, del año 2016. El fallo Claps tal vez es el más interesante
En el caso, Claps había comprado un par de entradas, dos entradas, para ir a ver el último recital de Soda Stereo, que si mal no recuerdo fue en el año 2007-2008, y resulta que esas entradas para ir a ver el recital eran truchas. Empiezan a pasar los diferentes cordones de seguridad hasta que llegan a la puerta de acceso del Estadio Monumental, la policía advierte que esas entradas eran truchas. Lo cierto es que Claps y su acompañante terminaron detenidos en una comisaría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de esa detención, Claps inicia ese proceso judicial de daños. Fundamentalmente, lo que hace AMIAL, aplicando el artículo 40, es decir, la responsabilidad objetiva de la Ley de Defensa del Consumidor, determina precisamente la responsabilidad de Mercado Libre en esa venta de entradas apócrifas. Hay una particularidad en aquel entonces, que en realidad es una astucia del abogado que llevó el caso, que fue Walter Krieger, fundamentalmente un abogado también especialista en derecho del consumidor, que entre los puntos de pericia informática que se hicieron en el caso, lo que propuso fue simular la venta de un arma por este marketplace. Y en la simulación que hace el perito informático, se da que en aquel momento, no ahora, no se alarmen, pero en aquel momento, por las faltas de controles que tenía Mercado Libre, se podía llegar a comercializar un arma en, reitero, ese ecosistema digital. Y además dice algo más el fallo que estamos criticando, que es el que se vincula con las condiciones de coste. Es decir, con esta idea de lo que Europa ha reconocido como consumidor medio. Y que a mí es un concepto que en lo personal no me gusta, porque vemos, reitero, que los modelos conductuales que subyacen estas prácticas son modelos que en realidad provocan una profunda influencia y una escasa razonabilidad o análisis por parte del consumidor usuario. Y pueden ser muy peligrosos, pueden ser muy peligrosos, porque asumir que el consumidor tenía absolutamente todas sus barreras cognitivas arriba para evitar eh, ese fraude digital del cual fue víctima, puede resultar ser algo peligroso en tanto en cuanto permite la exoneración de la contraparte. Algo que se está viendo de manera clarísima, sobre todo con la explosión de la pandemia y lo que son las estafas digitales con entidades financieras, ¿no? Lo que son el acceso indebido o ilegítimo, mejor dicho, a los home banking o algún tipo de herramienta tecnológica de los bancos comerciales. Pero fíjense usted que dice, en el sitio web de Mercado Libre es fácilmente accesible para cualquier usuario la lectura de los términos y condiciones del servicio prestado. Es decir, el fallo asume que cada uno de nosotros vamos a acceder a los términos y condiciones que tiene Mercado Libre, vamos a leer la totalidad de los términos y condiciones que tiene Mercado Libre y vamos a comprender la totalidad de los términos y condiciones que tiene Mercado Libre. Entonces, me puse a testear, en el caso, por ejemplo, de Noruega, se ha hecho una práctica, existe un consejo de consumidores que tiene rango ministerial, que lo que hace es tener un canal de YouTube y se pone a leer los términos y condiciones para demostrar el absurdo en la demora de la lectura de todos los términos y condiciones de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros teléfonos móviles. Pero en fin, ingresamos a Mercado Libre, nos validan la cuenta y acá podemos acceder a los términos y condiciones de uso del sitio, que según el fallo tiene un acceso fácil. Entonces, leemos, seguimos leyendo. Recuerden ustedes que en el ámbito tecnológico o en el ámbito digital los tiempos de atención disminuyen. Seguimos leyendo y seguimos leyendo y seguimos leyendo. Seguimos leyendo, seguimos leyendo. No parecería ser que es un acceso muy fácil para todos los consumidores en el sentido de cumplir con el estándar de información accesible al consumidor reconocida en el artículo 42 reconocido de la Constitución Nacional, en el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y en el artículo 1101 del Código Civil y Comercial de la Nación, perdón, 1097. Y a su vez, fíjense ustedes que en los anexos, si uno cliquea ahí, va a haber también un montón de políticas de difícil lectura para lo que se conoce como, este concepto que critico, como consumidor medio. Entonces,
vamos incluso más allá. Vamos a suponer que todos nosotros que somos abogados, que estamos interesados por estos temas, decidimos adentrarnos en la lectura de esos términos y condiciones y evaluamos eventualmente en qué condiciones están redactados esos términos. Y fíjense ustedes que tampoco superan el test de protección al consumidor de las diferentes normas que contiene la ley 24240. En materia de responsabilidad, Mercado Libre solo pone a disposición de los usuarios un espacio virtual. Mercado Libre no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas, por ello no será responsable. Cada usuario conoce y acepta ser exclusivo responsable por los bienes y servicios que publica para su venta y o compras que realiza. En ningún caso Mercado Libre será responsable. Yo siempre digo, cuando un consumidor quiere acceder a los términos y condiciones, además de tener una vida muy poco divertida, es un poco masoquista. Porque digo, estas cláusulas indefectiblemente van a ser cláusulas abusivas. Por lo que propone el Código Civil en materia de contratos de consumo y fundamentalmente por lo que propone el artículo 37 de la Ley 24240, que establece que van a ser cláusulas abusivas, entre otras, aquellas que amplíen los derechos del predisponente, en este caso Mercado Libre o cualquier marketplace, en detrimento o provoquen la disminución de los derechos del consumidor. Es decir, plantear desde los términos y condiciones la exoneración de la responsabilidad indudablemente incurre o configura una cláusula de tipo abusiva, independientemente de que sea fácil o no acceder a los términos y condiciones que Mercado Libre tenía al momento del dictado del fallo Content. Incluso si Content hubiese analizado todos los términos y condiciones que proponía Mercado Libre, según la Ley de Defensa del Consumidor, esos términos y condiciones deberían ser tomados como no escritos. Y eventualmente el juez, de acuerdo a lo que dispone el artículo 37 infine, debía integrar el contrato en tanto y en cuanto la reinterpretación contractual provoque la salvedad o la subsistencia de ese documento. Mercado Libre recomienda actuar con prudencia y sentido común, una norma muy abierta. Mercado Libre no será responsable por la realización de ofertas o operaciones de usuarios basado en la confianza depositada en el sistema o los servicios brindados por Mercado Pago, cuando permanentemente, como vimos, se explotaba esta idea de confianza e indudablemente la generación de expectativas, la generación de confianza derivado del principio general de buena fe, que hoy por hoy lo tenemos incorporado en el título preliminar del Código Civil y Comercial, a diferencia de lo que se proponía a partir de la incorporación de la Ley 17711 en el artículo 1798. Recuerden ustedes Código de Vélez, que únicamente se involucraba en lo que era el derecho de los contratos, la interpretación contractual. Hoy por hoy lo tenemos como una de las piedras basales de todo el ordenamiento jurídico argentino de derecho privado, el principal instrumento por su contundencia y por su implicancia, el Código Civil y Comercial de la Nación. Hoy por hoy, el principio de buena fe y por ende el que de él se desprende, que es el principio de confianza, inunda o baña a toda la normativa, absolutamente todos los presupuestos que el Código Civil de la Nación incorpora. Dictado el fallo Content, tuvimos un fallo posterior que, en apariencia, logra contener de una manera más adecuada todo este modelo conductual que veíamos al principio de la clase y todo el condicionamiento digital que hace que un consumidor celebre contratos en ese ecosistema. El fallo se da en Mercado Libre con Dirección de Defensa del Consumidor en términos del Tribunal Superior de la provincia de Córdoba. Es un fallo que se dicta en el medio de la pandemia y creo que eso no es una circunstancia menor, digamos, es un condicionante donde los jueces verdaderamente toman dimensión de lo que estaban resolviendo y parten de considerar que lo que celebra Mercado Libre es una red de contratos, por lo cual el artículo 1073 y siguientes del Código Civil y Comercial, que incorporó la conexidad contractual, resultan de aplicación en el caso. La conexidad contractual es una figura muy interesante. En realidad su aparición se da en unas jornadas nacionales de Derecho Civil en el año 1995, en la Universidad Nacional, en mi universidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata,
en donde la doctora Weingarten viene con una ponencia y dice, estamos en presencia ya no del contrato interpartes, acá los efectos relativos de los contratos no alcanzan a comprender la realidad negocial que se está viviendo. Hoy estamos celebrando una misma unidad económica con una multiplicidad contractual. Y si tenemos muchos contratos generando una misma unidad económica, significa que esos contratos interactúan entre sí. Se genera una suerte de red contractual. Y muchas de las defensas que pertenecen a un contrato entre partes pueden ser extendidas a otras partes contractuales o a otras partes, mejor dicho, de esa red contractual. Y lo que dice acá es, el fallo, Mercado Libre en realidad tiene de arranque dos contratos. Uno de provimiento de servicio, uno con el comprador y otro con el vendedor. A su vez tiene otro contrato que forma parte del mismo ecosistema, que es un contrato que se da por defecto, que es el contrato que se celebra con Mercado Pago. Reitero, la otra pata del sistema que cierra este círculo virtuoso denominado ecosistema Mercado Libre. ¿Qué es? Que todas las transacciones económicas que se celebren derivadas de las operaciones que se den en Mercado Libre deberán pasar por ese proveedor de servicio de pago o comúnmente llamado billetera digital. Incluso hoy en la actualidad tenemos otro componente más que en determinadas situaciones se aplica, que es mercado crédito. Es decir, que tenemos ahí otro contrato que genera una conexidad o una multiplicidad, una red contractual, precisamente para celebrar un único contrato, que es fundamentalmente la transferencia o la compraventa de un determinado bien o servicio. Y después está específicamente el contrato de compraventa celebrado entre las partes, entre comprador y vendedor, entre consumidor y proveedor. A diferencia de lo que dice Kosten, o a lo que dice, mejor dicho, Heredia en Kosten, dice, acá Mercado Libre genera un rol activo, genera confianza. ¿Y cómo lo hace? Tiene control publicitario para tratar de lograr esto que le decíamos, el engagement. Envía correos electrónicos para confirmar la celebración de la contratación o para brindar algún tipo de información. Tiene una plataforma de pagos asociados por defecto, Mercado Pago. Y además, somete los conflictos que en el ecosistema digital se generen a su propio sistema de resolución, a este ODR, a este sistema alternativo de resolución de conflictos que precisamente administra Mercado Libre. Entonces, en definitiva, independientemente de que no esté concretamente en el sentido más profundo de la palabra en ese contrato de compra-venta, procura precisamente el perfeccionamiento de los contratos entre consumidor y proveedor. Tratamiento de datos, tratamiento publicitario, información a través de correos electrónicos con precisamente simbología de su empresa, plataforma de pagos o proveedor de servicios de pagos donde se intercambian o donde se figuran lo que son las pasarelas de pagos, se conforman los pagos y algún conflicto debe ser resuelto o en principio debe ser sometido de acuerdo a lo que disponen los términos y condiciones al propio sistema de resolución de conflictos que administra. Y agrega, se da en la generalidad de los casos, acá lo que se había sucedido es que una mujer había contratado con una vendedora la compra de un par de zapatillas, llegó a Córdoba un par de zapatillas que no tenían nada que ver con el contratado y además eran usadas. Lo logró acreditar en sede administrativa, no llegó a ningún acuerdo en sede administrativa, pero lo logra acreditar. Finalmente se le aplica una multa, esa multa es recorrida y por eso llega al Tribunal Superior Cordobés. ¿Qué constatan además? El incumplimiento del deber de informar. No hubo información clara, precisa ni detallada, es decir, no se cumplió con el parámetro que establece, o el estándar, el criterio que establece el artículo 4 de la ley 24240. No se le brindó información relativa a la garantía de cosas usadas. No se le brindó la información del artículo 34 específico de lo que son los contratos electrónicos, que habla de la revocación contractual o lo que los italianos consideran el consentimiento in ralenti, el consentimiento ralentizado, es decir, la configuración del consentimiento una vez pasado un plazo desde que se entregó el producto o bien desde que se celebró el contrato, lo último que acaezca. Es precisamente donde se termina de configurar en el ámbito de lo que es la ley de defensa del consumidor, precisamente estos contratos que se celebren en entornos digitales. Y tampoco le brindó información de las alternativas que tenía para reclamar precisamente a la consumidora que se encontraba afectada. Fíjense ustedes cómo utilizando
normativa nacional y no extranjerizando la solución, Córdoba parecería ser que logra una solución más adecuada a el subsuelo, a la subyacencia, a este modelo conductual que parecería ser que no está contenido en la normativa que tenemos en la República Argentina, pero que por vía de interpretación logró de esta manera responsabilizar a Mercado Libre por precisamente las infracciones que se dieron en ese ecosistema digital. Habíamos hablado precisamente antes de que se les dé ingreso a ustedes a este Zoom, de que íbamos a cortar 20 minutos antes de las 7 de la tarde para ver si tenían alguna pregunta para hacerme o para comentar. No sé si acá en el chat hay alguna. Estamos justo 20 minutos antes. Sí. No sé si quieren ir levantando la mano o escribiendo en el chat, pueden ser, y también tenemos las preguntas, también la gente que está conectada por la otra plataforma del YouTube, doctor, así que ya me las van a traer a las preguntas. O Ah, podemos en YouTube seguir también estamos. continuando, claro, o continuar y luego en los 10 minutos finales podemos dar la pauta a las preguntas. Si usted quiere continuar o vemos. Simplemente hacer un comentario. A ver, voy a volver a compartir pantalla si me dan un segundo. Es muy interesante, estamos Que todos pensando en todas las cosas que nos ha pasado con Mercado Libre seguramente porque hay hay mucha un información con fenómeno, esto. a ver, un fenómeno de consumidor reincidente, como lo llamo yo. Es una postilla. ¿Cómo? Un fenómeno de consumidor reincidente, de mucha gente que ha tenido Sí. problemas con Mercado Libre y con pequeños artículos, no muchos, y sigue, digamos, comercializando por Mercado Libre. Es decir, esto lo vemos porque en realidad sigue siendo, entre comillas, un conveniente, entonces me parece que el consumidor está asumiendo de alguna manera que no siempre esto va a funcionar, por decirlo de una manera coloquial, pero asume esas condiciones. Estaba viendo muy interesante el caso de Córdoba, pero es un par de zapatillas. No es lo mismo el otro caso de un auto. Pero bueno, muy, muy valiente la persona que realmente fue a reclamar en la justicia su zapatilla. Pero entonces en ese Sí, equilibrio, por la cuestión de en costos. realidad es el caso ingresa por lo que, por ejemplo, en lo que es la provincia de Buenos Aires, conocemos como las oficinas municipales de información al consumidor, lo que comúnmente se denomina oficinas de defensa del consumidor. En realidad no es que fue a la justicia de manera directa, como sí fue Costen, digamos, en un caso de índole o de naturaleza comercial. Ella lo que había hecho es iniciar las actuaciones administrativas en ese ámbito si se quiere, conciliatorio, fracasa la conciliación con Mercado Libre y precisamente la Oficina de Defensa del Consumidor inicia un sumario que obviamente eso tiene su transcurrir por las normas de derecho administrativo, lo que se conoce como derecho administrativo sancionador. Y bueno, finalmente lo que se hace es una aplicación de una multa donde obviamente la consumidora no se ve beneficiada de manera directa, pero lo cierto es que se le aplica una multa a Mercado Libre recurre y finalmente el caso llega primero a la Cámara, que saca algo similar, y finalmente al Tribunal Superior Cordobés, que haciendo uso de los argumentos que expusimos hace nada, 2 minutos acá, termina por encontrarlo a Mercado Libre, al Marketplace, fundamentalmente responsable, o sea, susceptible de las multas que le había fijado la administración provincial, producto de las infracciones a la ley 24.240. Simplemente para que lo sepan, quería agregar una cuestión, no lo vamos a poder ver en profundidad porque prefiero, nada, tomarlo como una suerte de apostilla, el fallo de Booking, que también les traje de la sala D que se dictó en el mes de agosto, porque es un caso que la verdad que da para hacer una clase en sí misma, utiliza muchísimos argumentos y muy complejos, pero sí para el que no lo Tenemos conoce me tiempo. parece
Si ¿Eh? quiere contarnos, ¿Cómo? tenemos tiempo, sí, porque todavía no hay preguntas, si nos quiere contar, porque Booking Sí, también sí. es No, no, es hizo que lo voy a contar, pero digo, es un fallo que da para hablar largo y tendido. El fallo en sí, su lectura, de hecho, es extremadamente compleja porque involucra no solo normas que tienen que ver con la ley de defensa del consumidor, sino también, o con normas como por ejemplo lo que es la Directiva 31 y la ley 2000, porque Heredia también hace uso de esa directiva, pero sino también aplica normas de naturaleza societaria, de lo que se conoce como el corrimiento del velo o la inoponibilidad de la inoponibilidad de la persona jurídica, pero a la inversa, ¿no? Artículo 54 de la ley 19.550. Recuerden ustedes que ante determinadas situaciones muy puntuales, como es la violación del orden público, fraude a la ley, se provocaría el corrimiento del velo societario para llegar a la responsabilidad patrimonial por parte de los socios, y esa separación patrimonial deja de tener eficacia. Lo que propone el fallo es una inoponibilidad a la inversa, es decir, desde el socio hacia su controlante. ¿Cómo era el caso? Una persona de la ciudad de Buenos Aires contrata con Booking BS, que Booking BS sería el análogo de lo que son las sociedades anónimas en Países Bajos, es decir, entra a www.booking.com y contrata un hotel en Florianópolis, el Hotel San Remo, ubicado precisamente en aquel estado, en Canasvieiras. La cuestión es, cuando llega esa persona, se da cuenta que la publicidad que exponía Booking en su plataforma era absolutamente falaz. La habitación, el cuarto del hotel que habían reservado no estaba en las condiciones que había sido publicitada, que había sido ofertada, es decir, no había una congruencia entre lo alquilado o lo reservado y lo abonado. Entonces, ¿qué es lo que hace la consumidora? Demandar a dos personas jurídicas de la República Argentina, a Booking Argentina y a San Remo City Hotel. Y acá está lo más complejo del fallo, digamos. ¿Qué es lo que hace Heredia? Un poco utilizando esa fórmula que dice él, que no hay ley especial que regule el comercio electrónico, lo que hace es ir a ver qué es lo que dice la doctrina internacional y la jurisprudencia del derecho comparado. Y fundamentalmente utiliza jurisprudencia que se dictó en Holanda, en París y en diferentes tribunales de España, que responsabilizan a Booking por el proveimiento defectuoso de los servicios de alojamiento. Los sumarios del fallo son esos que ustedes ven ahí. La doctrina nacional es concordante en que frente al consumidor de servicios turísticos resulta responsable las empresas de viajes y turismo, en este caso Booking Amsterdam, aunque sean meras intermediarias, así como todos aquellos que intervengan en la organización, promoción y contratación de los servicios, a diferencia de lo que sostenía en el caso de Mercado Libre. Dice, acá lo que dice Heredia es, aunque Booking sea un medio intermediario, en principio resultaría responsable. El problema es que en el caso concreto sometido a la decisión del Fuero Comercial de la Capital Federal, es que no se había demandado a Booking Amsterdam, a Booking Países Bajos. Se había demandado a una filial ubicada en la República Argentina que no tenía absolutamente ningún tipo de dominio ni control con relación al sitio web de Booking, y que simplemente era una filial de apoyo, es decir, era una filial que lo que hacía era tener algún tipo de vinculación comercial con los hoteles ubicados en la República Argentina. Y a su vez recibía, por ejemplo, constituía un domicilio social a los efectos de notificar alguna cuestión puntual. Es decir, Booking Argentina no había de ninguna manera intervenido en la contratación que había hecho esta consumidora a través de Booking con el hotel ubicado en Florianópolis. Y por el otro lado, el hotel San Remo City Hotel de la ciudad de Buenos Aires era una sociedad también distinta con relación a la que compartía el nombre, ubicada en Florianópolis. Es cierto que el hotel originario, digamos, el hotel de la capital federal, promocionaba en su sitio web el hotel de Florianópolis, que reitero, compartían el mismo nombre, pero no tenían absolutamente
nada que ver entre sí, porque eran dos sociedades separadas, indistintas. Primera instancia, ¿qué es lo que sucede? Ambas demandadas interponen la excepción de falta de legitimación pasiva. Lo que hace el juez es postergar su resolución hasta tanto se produzca toda la prueba, es decir, se terminan por resolver estas excepciones en el momento del dictado de la sentencia definitiva. El juez de primera instancia, y esto no es un dato menor, tiene por acreditado las falencias que tenía ese cuarto de hotel que había reservado a partir de Booking Amsterdam, pero a su vez hace lugar, rechazando la demanda y haciendo lugar a la interposición de las excepciones de falta de legitimación pasiva, y no considera responsable a Booking Argentina ni a Sanremo Hotel City constituida en la República Argentina. ¿Qué es lo que dice Heredia? En definitiva, primer punto, que es un punto controversial y no menor, que tiene que ver con el derecho procesal, pero que me parece importante destacar. Que o sea, el expediente llega a la Cámara por el recurso directo de apelación que interpone la consumidora ante su demanda rechazada. ¿Qué es lo que dice en primer lugar? Ambas sociedades, Booking Argentina y Sanremo City Hotel, debieron también haber apelado porque la propia sentencia de primera instancia reconocía que había una contratación injusta o un proveimiento de un servicio injusto. El cuarto de hotel no estaba en las condiciones que se habían obligado en la contratación digital. Y como ambas partes no apelaron pese a ser ganadoras, eso quedó firme. Heredia hace una salvedad diciendo que podrían haber introducido esa cuestión, que en un futuro las iba a terminar afectando, como vamos a ver en el fallo de Cámara, podrían haber introducido esa cuestión al momento de contestar agravios. Es decir, al momento de que se le hubiese dado traslado de la expresión agravio de la parte actora. Pero ¿cómo llega, en definitiva, luego de hacer un recorrido muy profundo? Los invito a leer el fallo sobre lo que tiene que ver con la jurisprudencia extranjera para llegar a la conclusión de esta afirmación que no decía en Mercado Libre, que las empresas de viajes y turismo, independientemente de que intervengan como intermediarios, son responsables, es decir, para la jurisprudencia europea de Holanda, de París y de muchos lugares de España, Booking va a ser responsable por la defectuosa prestación del servicio, recorre todos esos antecedentes jurisprudenciales, pero establece, citando a Otaegui y a Molina Sandoval, un argumento que no está regulado en el caso concreto de la inoponibilidad de la persona jurídica, pero que sí, por vía de interpretación, fue incorporado o fue sostenido por ejemplo, estos dos doctrinarios, ¿no? esta parte de la doctrina. ¿Y qué es lo que dice? Que muchas veces, a la inversa de lo que sucede con la inoponibilidad de la persona jurídica, donde se interpone entre los socios de un tercero una figura societaria, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una SAS, en fraude a la ley o en violación o en violación del orden público, dice, hay muchas veces que se produce esa inoponibilidad a la inversa, es decir, que entre Ámsterdam o entre la sociedad dominante, controlante y el tercero se interpone una filial local. Entonces, muchas veces se genera la ficción de que el consumidor está contratando con una filial, en este caso local de la República Argentina, y lo que hace, o a la conclusión que en definitiva llega Heredia, es que esas filiales locales que sirven de apoyo de la controlante, en realidad son constituidas precisamente para provocar un fraude al consumidor. Y haciendo utilización de este argumento, de esta teoría de la inoponibilidad jurídica inversa, de la inoponibilidad de la persona jurídica inversa, llega a la sociedad controlante y en definitiva termina por condenar a Booking Argentina. Le hace lugar a la demanda, es decir, le hace lugar al recurso y determina, precisamente por aplicación del artículo 40 como integrante de la cadena y por aplicación de la inoponibilidad jurídica inversa, determina la responsabilidad por los daños sufridos por la consumidora a la sociedad argentina Booking y a Sanremo City Hotel.
Finalmente, otro de los datos por ahí más caracterizantes, que no tiene que ver con la clase del día de hoy, pero que puede resultar llamativo, otro asterisco, es que termina rechazando el daño punitivo. Da para hablar muchísimo de la inoponibilidad Ok. jurídica inversa, pero por eso quería hacer simplemente una postilla para que lo tengan en cuenta. Es decir, Heredia, por lo menos en este caso, reconoce que existe un entramado societario que obviamente beneficia o genera mayores beneficios para los intereses del proveedor digital, de esta persona que genera o que administra el marketplace, y que esa ingeniería societaria termina por perjudicar al consumidor. Doctor, parece una búsqueda, perdón, una búsqueda del tesoro de la responsabilidad. Es todo realmente un entramado lógico jurídico para que estas empresas logren ser responsables. La verdad que muy interesante este fallo y la verdad que es muy importante y uno va a contratar más tranquilo en la medida que en la jurisprudencia se abran todos estos casos. ¿M? Acá Sí, ni tenemos unas hablar. Sí, sí, sí. preguntas en el chat. Si me permite, le Sí, leo. Una sí. compañera pregunta, ¿qué sucede cuando uno realiza compras en Mercado Libre, abona la totalidad y posteriormente no ingresan gastos a la tarjeta por compras no realizadas? Lo único es encontrar una solución hablando con el banco que otorgó la tarjeta. ¿Mm? A ver, esa sería la solución o buscar la solución coloquial. Ahí, digamos, uno tiene diferentes alternativas. Obviamente que si intervino Mercado Libre o se realizó en el ámbito de Mercado Libre, tiene que ver mucho de los argumentos que estuvimos hablando hasta el momento, ¿no? Existe una conexidad contractual, ahí se da un fraude con la utilización de la tarjeta de crédito, o al menos un débito incausado, es decir, a alguien se le genera un enriquecimiento sin causa. Por ende, uno podría accionar o denunciar y recorrer la vía administrativa para ver si Mercado Libre nos propone algún tipo de solución, y eventualmente, si no, iniciar las acciones judiciales. Y si nos toca, por ejemplo, quien llevó a cabo el fallo CLAPS, vamos a tener una solución derivada de la responsabilidad, de la aplicación de la responsabilidad objetiva. Si utilizamos los argumentos que propuso Heredia en el fallo Costen, se nos va a hacer más difícil. Y por otro lado, está la posibilidad también de usar muchas de las previsiones normativas que tiene la ley 25065, es decir, la ley de tarjeta de crédito, utilizar el texto ordenado sobre protección de usuarios de servicios financieros dictado desde el año 2013 por el Banco Central de la República Argentina, y en el caso de que en vez de que sea en la tarjeta de crédito, sea un débito generado, por ejemplo, en la billetera digital, también vamos a poder hacer uso de las herramientas normativas que propone el texto de proveedores de servicio de pago, también del Banco Central de la República Argentina. Digamos, hay una multiplicidad de herramientas legales que uno podría utilizar para precisamente tratar de encontrar una solución adecuada a los intereses económicos del consumidor. Bien, muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta que dice, cuando uno compra un producto sin la intervención de Mercado Pago y recibe un objeto distinto a lo pactado, ¿qué se debe hacer? Bueno, ese caso es más sencillo incluso que con la intervención de Mercado Pago en el sentido de un marketplace. Es un supuesto de comercio electrónico directo, de e-commerce, ¿no? Acá lo primero que tengo que constatar, si existe o no existe una relación de consumo. Si esa contratación se dio con un consumidor final, con un destinatario final en los términos del artículo 1 de la ley 24.240 y 1092 del Código Civil y Comercial, vamos a estar en presencia de una relación de consumo. A partir de ahí tenemos la posibilidad de aplicar lo que se conoce como el artículo 10 bis, referido a cumplimiento contractual o a incumplimiento del contrato, que da una serie de posibilidades, como que nos devuelvan el dinero, como que nos provoquen o que nos reconozcan una quita en el pago del precio, sin perjuicio de los daños y perjuicios que deberá afrontar el proveedor. Y por el otro lado, tal vez una herramienta residual, pero no menos importante, es precisamente la que propone el artículo 40 en materia de responsabilidad objetiva por el vicio o riesgo de la cosa. Acá no existiría un riesgo de la cosa, pero sí podríamos sostener que existe un vicio en la prestación del servicio, que fundamentalmente es este servicio de contratación digital, si se quiere. Que bueno, el artículo 40 en definitiva determina la responsabilidad objetiva de todos los integrantes de la cadena de comercialización,
independientemente de las acciones de regreso que intra cadena de comercialización tengan los diferentes eslabones. Gracias, doctor. Lo más complejo entonces acá son en estos intermediarios, digamos, lograr que sean responsables, digamos, de a poquito quizás la jurisprudencia lo vaya abriendo. No sé si hay otras preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario, porque justo estamos llegando ya a la Sí, finalización. déjame agregar algo más. Lo más difícil es esto que decís vos. Cuando Sí. interviene una plataforma digital, Ujú. sumado a que muchas de las plataformas digitales con las cuales nos encontramos contratando, como el caso de Booking, están constituidas en el extranjero y ya tenemos una primera discusión que es dónde se configura la relación contractual. Es decir, acá empezamos a discurrir, digamos, lo que son normas de derecho internacional privado, tratados sobre compraventa internacional, etcétera, etcétera. Claro, y en este fallo que usted explicaba, que la irresponsabilidad de esta, prácticamente esta directiva europea del año 2000 consagraba la irresponsabilidad más que la responsabilidad, y nos íbamos por el camino, obviamente porque está íntimamente vinculado grandes intereses económicos con un crecimiento además del comercio. Si también uno lo piensa, si este comercio también entraba a jugar en en la mesa del consumidor con demasiadas restricciones, era muy difícil el crecimiento, pero este crecimiento también se ha hecho tan inmenso y entonces, digamos, el consumidor ya se ve en un sentido muy vulnerado. Entonces, usted hacía una pregunta que decía que al final la íbamos a contestar, sí que había una protección o una desprotección, y eso para que el resto del grupo, si alguien quiere hacer un comentario sobre esta desprotección, y si yo le preguntaría, ¿la desprotección está organizada? Yo creo que más allá de estar organizada, a ver, hay astucia obviamente de la ingeniería jurídica que hay detrás de todo el ecosistema digital. El ecosistema digital tiene una astucia mucho más intensa que la que tiene el ecosistema físico, que es la utilización, reitero, de persuasores tecnológicos para modificar nuestra toma de decisiones. Ese es un primer punto, se ve mucho más intenso. Uno en el ámbito digital suele bajar las barreras, no de una manera caprichosa, sino que necesariamente nuestro sistema de toma de decisiones se torna más irreflexivo. A la par, digamos, en su correlato es la ingeniería jurídica que corre, sobre todo detrás de estos grandes ecosistemas digitales. Por estos Y laboratorios de obviamente Stanford, de persuasión. el tercer punto que provoca también una discusión interesante es la lentitud que el derecho tiene, tal vez como nunca en su historia. O sea, siempre el derecho corrió atrás de los acontecimientos, ¿no? El derecho es una saeta de los acontecimientos, es algo que se dice por ahí, pero creo yo que el derecho está corriendo muy de atrás como nunca antes. Un poco porque el derecho tiene procesos de toma de decisiones o de producción legislativa que son muy burocráticos, que demandan un consenso político que en nuestro país es muy dificultoso, pero además por la voracidad y la velocidad que tienen los ecosistemas digitales. Hablábamos antes de iniciar la clase del día de hoy, cuando no habían entrado el resto de los alumnos, que hace menos de un año tenemos acceso a ChatGPT, por ejemplo, esta inteligencia artificial generativa o predictiva, y hoy por hoy vemos hace 15 días las actualizaciones, el nivel de actualización que tuvo, en donde cada uno puede entrenar su propio algoritmo para solucionar los problemas, digamos, que le proponga a ese algoritmo, y no pasó ni un año. Reitero, no pasó ni un año. Hoy estaba viendo una de las últimas actualizaciones. ChatGPT hoy permite subir a través de diferentes APIs, por ejemplo, una radiografía y que el algoritmo nos identifique si existe algún tipo de anomalía. Y esto, obviamente, Claro. provoca una explosión con relación a lo que es la regulación de la medicina, por Total. ejemplo. Ujú. Entonces, digo, Ahora, y uno piensa en el los desafíos son futuro, enormes. claro, ¿habrá un código digamos, de este ámbito de comercio o es imposible ya la figura de un código con esta velocidad? O sea, los abogados nos tendríamos que olvidar Bueno, de los códigos
o una ley que permanentemente se esté actualizando. Digamos, son muchos desafíos para abarcar toda esta materia. ¿Mm? Efectivamente, suscribo lo que decís. Bueno, estamos ya llegando justo, cumpliendo el horario. No sé si alguien más desea hacer alguna intervención. Veo algunos compañeros del centro de funcionarios. Eduardo, ya te... Hola, bueno, sí, hola, buenas tardes. Excelente exposición, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias también al Centro Funcionario por organizar. Yo quería hacer dos acotaciones. Una, volviendo un poquito al tema de las cláusulas abusivas, me parece que las plataformas, todas las que ponen estos términos y condiciones que se aceptan con un solo clic, lo hacen sabiendo que el consumidor medio, como se le llama, no lo va a leer y se aprovechan de eso porque además saben que hay poco conocimiento, poca cultura jurídica en la sociedad y si ellos ponen en los términos y condiciones que, por ejemplo, tal plataforma no es responsable de esto, no es responsable de esto otro, juegan a que la gente al leer eso se desanimen en hacer los reclamos porque no saben que en realidad esas cláusulas son nulas. Eso es una acotación. Y la otra es de lo que decían recién, la vorágine de la inteligencia artificial y los progresos que vienen eh, tan rápido. Yo creo que la única forma que podemos tener de los operadores jurídicos de estar medianamente a la altura de esa velocidad de los cambios es justamente atacarla también con inteligencia artificial, o sea, capacitándonos en todos estos temas para poder aplicarlos y volcarlos a nuestra labor diaria, de manera que cuando nos toque el caso de resolver alguna cuestión, no me refiero solamente a algún caso, a algún planteo, sino en la vida cotidiana, resolver, por ejemplo, atrasos en la oficina o cuestiones de recursos humanos. O sea, estas Gestión. inteligencias artificiales brindan asistencia de todo tipo, hasta incluso hasta un psicólogo virtual si hace falta resolver una cuestión de problemas entre dos personas, uno le puede consultar a la inteligencia artificial cómo puede hacer para abordar este problema, cómo puede hacer para abordar un problema de atraso en la oficina, entonces pedirle que dé un plan de trabajo para solucionarlo. La verdad que es tan amplio que es bueno eh, capacitarse y ponerse al día en estas cuestiones. Fundamental, diría ya que en este presente sería hasta una obligación. Los Así es, cambios que se doctor. avecinan son verdaderamente enormes. Claro, es porque además los paradigmas del derecho van a chocar en algún momento, creo yo, con la inteligencia artificial. O sea, mientras tanto podemos ir conviviendo pacíficamente, pero después en algún momento, bueno, vamos a tener que tomar el problema de una manera más profunda, me parece. ¿Mm? Mientras tanto vamos, Efectivamente. claro, mientras tanto vamos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Mm? Así que bueno, brillante exposición, doctor. Muchísimas gracias. ¿Mm? A ustedes. Muy A agradecido todo ustedes. el centro de funcionarios con todo el equipo de la Universidad de Mar del Plata, con cada uno de los expositores, con el Gracias. doctor Gonzalo Rodríguez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la participación a todos. Y bueno, vamos a seguir explorando la inteligencia artificial a través de este programa. Que cada jueves lo vamos a ir trabajando, pensando y muchos desafíos nuevos. Próximamente, doctor, hay que organizar un congreso de inteligencia artificial. Capaz que lo podamos hacer en Tucumán, pienso, o en Mar del Se Plata. viene, se viene. Pronto, Tienen algún pronto, pronto va a congreso, haber novedades con relación ahí a una organización que se está sí, gestando. que sea la inteligencia artificial y el derecho en el siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias a todos los Muchas gracias. participantes, muy agradecidos todos, que les vaya muy bien y nos vemos el próximo jueves. Muchas Chao, hasta gracias. luego, buenas tardes. Hasta luego.